Joana Castillo y Julián Mena, comunicadores sociales egresados de la Universidad Santiago de Cali, fueron los ganadores del premio Alfonso Bonilla Aragón en la categoría Periodismo Universitario, con el proyecto Jóvenes que Cuentan la Paz. Bueno, el texto que enviamos a los Bonilla Aragón, digamos que agrupa muchos sentimientos, agrupa mucho trabajo, agrupa algo muy importante que tiene la Facultad de Comunicación, y es esa parte social, ese trabajo que se viene adelantando en los centros de formación juvenil, tanto Buen Pastor como Valle de Lili, en este caso en concreto Buen Pastor, pero ha sido un trabajo que lo que ha hecho es formar comunicadores realmente sociales. Ha creado en todos nosotros una conciencia sobre el querer colaborar, sobre el querer aportar a la construcción de paz, el poder desde la narrativa, desde la construcción lírica, desde cualquier escenario de comunicación. Hicimos un informe especial de conjunción de géneros. Hicimos una crónica sobre barras bravas, 3 perfiles de las personas que hacían parte de las barras bravas. La idea era que contáramos la otra cara, que ellos antes acá afuera peleaban por un equipo, allá adentro en el centro de formación juvenil, ahora son amigos. Entonces, ¿cuál fue el proceso de resocialización que tuvieron en amistad dentro del Buen Pastor? Los comunicadores santiaguinos contaron las expectativas que tenían al ser nominados a los premios ABA y la satisfacción por haberlo obtenido. Todo fue muy rápido y la verdad es que no me lo esperaba, tenía buenas expectativas, tenía digamos que ese sentimiento que siempre alimento por medio de la fe en Dios y en todo lo que Él ha respaldado, todo lo que yo he hecho durante este proceso de estadía desde que retorné después de un éxodo de casi 12 años fuera del país, pero creo que la emoción que me embarga desde el momento en que me doy cuenta que hemos sido nominados, pero sobre todo cuando vemos en la pantalla el nombre de esos textos que nosotros hicimos y sin todavía pronunciar nuestro nombre ya sabíamos, y nos levantamos con mucha euforia y con mucha alegría reconociendo pues que ese trabajo haya tenido un fruto, que toda la formación en la universidad de verdad que ha valido la pena. Mis expectativas fueron 100% ganar, dejar el nombre de la universidad en alto, dejar el nombre de Unimedios, de la unidad de medios de la Facultad de Comunicación y Publicidad, y por supuesto del periódico Utópicos. Con mi compañero Julián siempre quisimos ganar, y pues gracias a Dios se nos dio esta oportunidad de hacerlo en un premio tan importante como el premio Alfonso Bonilla Aragón. Homenajes como este son los que motivan a que los periodistas le sigan apostando fuertemente a la escritura y trabajo social al que se enfrentan día a día para poder cumplir con la ardua labor en el periodismo social.